Muy buenas noches. Bueno, todavía no son noches. Todavía no. Bueno, ahora sí es tardes, Tardes. noches, Muy buenos atardeceres. atardeceres. Eh, en este canal Sócrates Café, llamarado Sócrates Café, el día de hoy vamos a hablar de la solidaridad entre jóvenes y adultos mayores. Bueno, el día de hoy es Día de las Madres. Felicidades, Larisa. Muchas gracias, gracias. El día de hoy gracias. festejamos a nuestras mamás y a nuestras parejas también, que sean, bueno, en mi caso no estoy casado, pero fui casado y sí tengo hijos, entonces Retoños y felicitas a la felicito mamá de a la los mamá retoños. mis hijos, a mi mamá, a mis hermanas, que casi todas son mamás, primas, tías, ahí tengo una sobrina que ya es mamá también. Sí, también, Grecia es cierto. es mamá. Y bueno, a todas las que sean mamás de nuestra comunidad y de cualquier comunidad que virtualmente nos esté escuchando. A tu mamá, a tu esposa, gracias, ¿no? igualmente. Felicidades. Y bueno, a todo mundo, ¿no? Sí, Hay a que todos. felicitarlos. Madre o no madre, felicidades a todos. Bueno, en este canal de Sócrates Café tenemos un objetivo general y es transmitir ciertos conocimientos ideológicos, filosóficos, obviamente políticos, ¿no? Sociales, comunitarios, a toda nuestra raza, a la raza humana. ¿Por qué? Porque nos hacemos llamar humanistas, todo en nombre del padre del humanismo, ¿sí? Que es el griego Sócrates, Sócrates. de la antigua Grecia. Y bueno, en honor a él hacemos este programa, este canal virtual en esta nueva era del ciberespacio, ¿no? Y estamos en un proyecto que busca que posicionemos a Ernesto Ramón Ruiz Zamora como candidato y bueno, si fuera posible hacerlo diputado del Distrito 8 de Jalisco, localmente hablando, con intenciones de crear este nuevo movimiento, ¿no? Este es un movimiento que es más que regeneracional, es también progresivo, es un movimiento que va hacia un nivel que buscamos que sea el nivel a donde vamos todos, que es la paz, la felicidad. Hoy en día que estamos viviendo ese choque con la pared, Sí. con la pared de la realidad, de las generaciones, que llegamos a detenernos en ideología, hablando de los antiguos paradigmas que hoy ya no aplican. La nueva normalidad nos está exigiendo crear un nuevo proyecto de vida, una nueva tendencia de pensamiento, una corriente del pensamiento, que cambie las filosofías anteriores que luego ya estaban un poquito trilladas, la del neoliberalismo, la misma del conservadurismo. Obviamente queremos detener en este proyecto al consumismo y al individualismo, queremos atacar al egoísmo y pues a muchos de los ismos, con un nuevo ismo. Digo, fuego con fuego, ¿no? Claro, claro. Y la propuesta es el intercomunitarismo. Es desde un interhumanismo y es también un internacionalismo, porque buscamos que se rompan fronteras, que hagamos comunidades que vayan más allá de las ideas econocentristas, y que pueda ser las ideas humanistas, tal como lo hemos planteado, ¿no? Y el programa bueno, estamos hablando de 10 programas dentro de todo este concepto, este ¿Qué número paradigma. es? El 8. Ajá, el intercomunitarismo propone 10 programas, 10 programas con los que queremos atacar la legislación y que la legislación o el trabajo que tienen todos los legisladores, en este caso los congresistas, los diputados,
que son la voz del pueblo, que son la voz de nuestra ciudad, de nuestra comunidad, y que a su vez ellos son quienes ejercen el máximo de los poderes, de los 3 poderes que se identifican en el gobierno. El poder legislativo es esta cabeza, está el ejecutivo y bueno, está ese bajo mundo del judicial, que es en donde El bajo mundo. te ejecutan, ¿no? Ahí sí te viene y te juzgan. Pero bueno, ¿en base a qué? En base a las leyes que crea el legislativo. Claro. Entonces, sí, el ejecutivo es aquel que lleva a cabo y que emprende y que hasta cierto punto administra, ¿no? Presupuestos y los proyectos todos, ¿no? Pero no deja de ser responsabilidad del congresista estar atrás de toda esa inversión que se hace, ya no nada más monetaria, sino también de recursos humanos, toda esa inversión que estamos viendo constantemente que ahora sí que presidentes municipales, los gobernadores y bueno, todas sus secretarías, todos sus proyectos directivos están ejecutando, ¿no? Entonces, retomando ese poder que es el legislativo, tenemos que ver, uno, que más allá de que estemos creando leyes, no es jugar a crear leyes, o sea, no es de que, voy a ser diputado, voy a hacer una ley que le dé dulces a todos. O sea, tenemos que entender que las leyes universales ya existen, ya están ahí. Venimos trascendentalmente conviviendo con tantas leyes, ¿no? La raza humana venimos conviviendo con tantas leyes que tienen que ver con ese objetivo universal que es el bien del ser humano. Y esas leyes, pues las hemos visto en las religiones, las hemos visto obviamente en la familia, las hemos visto en distintas comunidades. Y todo esto al final tiene que ver con usos y costumbres. O sea, la práctica de usos y costumbres que vean por el bien del ser humano. Y para eso la política, para eso que es la política el terreno práctico de la ética y que es en donde ejercemos la moral que cada quien aprendió, ¿no? Y que, bueno, a través de la historia lo hemos visto internacionalmente, ha habido guerras, ha habido muchas discusiones, ha habido mucha carencia, pero por falta de esa empatía humana, ¿no? Por falta de esa simpatía y toda esa intención de comunidad, ¿no? De común unión, de fraternidad. Y lo que estamos buscando en estos programas es replantear nuevas formas de convivir, aplicadas a las mismas leyes, o sea, siguiendo las mismas leyes, siguiendo las mismas reglas que son las reglas locales, si tú quieres, las reglas de aquí del estado, si tú quieres las reglas federales o las reglas internacionales, que todavía más allá, estamos hablando de reglas universales, que nosotros no estamos infringiendo, nadie las infringe cuando ya somos conscientes de como dicen, el self-awareness y ahora sí el de todos los demás. El de todos los demás, así es. Entonces, tenemos que estar atentos y cuidadosos de qué es bueno para mí a través de lo que me rodea, o qué es bueno para lo que me rodea a través de mí mismo. O Claro. sea, es una empatía espejial. Fíjate, ahorita que hablas del tema de las leyes, ¿no? También es importante que no solo pensemos en aquellas leyes del derecho positivo, ¿no? Existen leyes de la naturaleza, ¿no? Uh-huh. Todos lo sabemos. Entonces, en el caso del ser humano, nuestra naturaleza humana también está regida por leyes que digamos, de la especie, ¿no? Porque habrá gente que no esté de acuerdo con el tema de la naturaleza humana, pero podemos hablar como especie, o la configuración que tenemos tal cual como seres humanos. Y en el caso de nosotros existe primeros principios. Tú conoces muy bien el tema de la lógica, ¿no? Que existe un primer principio de no contradicción. La lógica simbólica. ¿Te acuerdas, no? El primer Sí. principio de no contradicción, que es algo no puede ser una cosa y otra cosa a la vez, tiempo, ¿no? es. Al mismo tiempo. No puede ser y no ser al mismo Exactamente, tiempo. Así es. ¿no? O es o no es. Así es. Y en el caso de la moral, ¿no? Porque tenemos lógica y tenemos una parte moral por naturaleza, también existe un primer principio,
Y ese primer principio, Santo Tomás lo llamó la sindéresis. Y la sindéresis es el primer principio de nuestra naturaleza moral, ¿qué quiere decir moral? De la naturaleza libre que toma decisiones. Y ese primer principio lo que dice es, haz el bien y evita el mal. O como muchas veces lo conocemos como la regla de oro, ¿no? No le hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti, o en positivo, ¿no? Hazle a los demás o trata a los demás como quieres que te traten a ti. Entonces es bien importante que todo el tema de la legislación, el tema de las leyes positivas, estén vinculadas con el tema de las leyes de la naturaleza humana, que es el eterno pleito, ¿no? En el derecho, ¿no? Si es ley natural o ley positiva, y muchas veces la ley positiva no va en concordancia con la ley natural. Pero la ley natural nunca va a ir en contra, porque la ley natural es algo que, y bueno, cuando nosotros nos alineamos a estas leyes no nada más naturales, sino cuando digo universales es cuando ya entran hasta las espirituales, ¿no? Que también, o sea, llegan a entrar este tipo de bases, ¿no? En donde si tú quieres que esa ley sea realmente ley y que no se tope con que ahí no aplica, porque ya no sería ley. Claro. Ya si no aplica es porque no es ley, es simple teoría. Entonces, si no quieres que, que se tope, pues, lo único que tienes que hacer es, de verdad, hacer una ley que sea 100% alineada a cualquier otra cosa, ¿no? O sea, que aplique en todos los índoles, ¿no? Sí, que aplique en pro o en beneficio de la naturaleza humana o de los seres humanos o de la dignidad humana en su caso, ¿no? Y la naturaleza todavía más en esencia, la naturaleza del ser, porque ya no nada más es del ser humano, sino de cualquier ente, ¿no? O sea, tenemos que cuidar a los animales, cuidar a todos los, o del ser viviente, por así decirlo, ¿no? El ser vivo, ¿no? Porque hoy en día tenemos que cuidar muchísimo a nuestras demás especies con las que convivimos, porque de lo contrario podemos empezar a vernos carentes y en esa carencia podemos simplemente extinguirnos nosotros mismos, Claro. perder nuestra razón de ser. Y bueno, entonces en todo esto nace, bueno, decíamos que tenemos en este proyecto del intercomunitarismo, tenemos la esencia donde, bueno, en nuestro proyecto humanista ponemos al ser humano como algo que, o alguien que debe ser visto antes que cualquier otra cosa, ¿no? O sea, primero tenemos que ver por el ser humano antes que cualquier proyecto o recurso, ya sea material o lo que sea, porque el ser humano tiene que no nada más sobrevivir, sino desarrollarse, ¿no? Tenemos que ver porque el ser humano desarrolle su esencia, su potencial y obviamente su dignidad, ¿no? Que su dignidad se prevalezca. Y con ello a lo que queremos llegar es a estos programas, ¿no? Estos programas que son de índole, sí, efectivamente legislativo, porque queremos que desde el poder legislativo se ejerza esta dinámica de proyectos específicos que vayan bien dirigidos, ¿no? Que traigan cierto mandato del pueblo, ¿no? Para con estos ejecutivos, que es el poder ejecutivo, presidentes municipales y con todas estas secretarías, por ejemplo la Secretaría de Cultura, ¿no? Que puedan ellos decir, oye, es que están mandando desde el poder legislativo, que es la voz del pueblo, o sea, el pueblo está pidiendo que se lleven a cabo programas específicos en donde haya recursos de todo tipo, principalmente recursos humanos dirigidos a un proyecto en donde principalmente tenemos que desarrollar al ser humano. Entonces, por eso estábamos hablando de deporte, de teatro, entre otras cosas, ¿no? Por ejemplo, lo de cultivar en huertos orgánicos, en el urbanos, bienestar de la familia, ¿no? El bienestar de la familia y competencias para el trabajo. Exacto. Y algo importantísimo en todo este proyecto o en todo este paradigma que es el intercomunitarismo es el programa número 8, que efectivamente es donde hablamos de solidaridad entre jóvenes y adultos mayores. Cuéntanos, Larisa, este paradigma o cómo aplicamos el intercomunitarismo en este paradigma. Ya hablaremos de 5 objetivos que son los que traemos, los vamos a desmenuzar, pero
¿tú qué opinas, Larisa? ¿Por qué la necesidad de unir en solidaridad a los jóvenes? Digo, estamos uniendo generaciones. Claro, ¿no? yo creo que ese es uno de los principales objetivos, el como cerrar esa brecha generacional que hay entre jóvenes y adultos mayores. Hay una brecha generacional pues obvia, ¿no? Y que también yo creo que está mucho más acentuada por el tema de la tecnología. Que bueno, también los jóvenes consideran adultos mayores ya a personas de 50 años en adelante, ¿no? Es como, es mayorcísimo y resulta que tiene 30, ¿no? Y es como de, oh, mi Dios, ¿no? Entonces también esta parte de reconocer, ¿no? Cuál es la adultez más necesitada, mayor, ¿no? Que requieren de mucho apoyo. Y yo creo que si nosotros estamos planteando el tema de la dignidad de la persona, bueno, la persona tiene dignidad desde que está en el seno del vientre materno hasta el último día de su existencia. No podemos creer que por ser mayor pierden dignidad, ¿no? Así es. Y muchas veces vivimos en sociedades y en culturas donde parece ser que ser viejo ya es algo terrible, ¿no? Pierden, no sé, la motivación, la esperanza, la gente no los trata bien, nadie los apoya. Uno debería de pensar que el adulto mayor pues tiene una valía muy especial en nuestras comunidades, porque quieras o no son quienes forjaron nuestro presente. Claro. Y la verdad es que es algo que se ha perdido. En algunos capítulos anteriores hablábamos del tema de los ancestros, ¿no? Hay comunidades que antes, hace tiempo, pues le rendían hasta cierto, pues no culto, pero sí devoción, o yo no sé, honor, sí. ¿no? Se les honraba. Se les honraba, ¿no? A sus adultos mayores, y es algo que ya está completamente perdido, ¿no? Yo creo que aquí entra algo interesante que debemos como igual y tratar de desmenuzar un poco, que son las generaciones. ¿Has escuchado hablar de los baby boomers, por ejemplo, Juan? Sí, no. A ver, cuéntanos un poquito mayores, de esa. ¿No? Creo que es una generación como de los 40 a los 5. Cada generación tiene como un lapso de 15 años a 20 años, ¿no? Bueno, los adultos mayores ahorita son todavía los de la generación de la posguerra, ¿no? Ajá. Y los baby boomers, pues a lo mejor los primeros, porque es lo que te digo, luego ustedes los jóvenes piensan que los adultos mayores que ya somos adultos mayores nosotros. Todavía yo creo que alcanza mucho adulto mayor esa generación que es de la posguerra, que estamos hablando de personas que nacieron 1920. En los 20. Bueno, ya tendrían 100 años, no, ellos son anteriores, pero sí hay gente... Bueno, sí, hablando de los baby boomers, que esos son los que ahorita se podría decir que son los que gobiernan. O sea, digo, el presidente es un baby boomer, el presidente Andrés Manuel es un baby boomer. O sea, estamos hablando de que, mira, aquí tenemos una gráfica. Ya después tendremos la capacidad de mostrar las gráficas en la pantalla, ahorita la vemos nomás nosotros, pero sí, mira, bueno, ahí nomás estamos bien, sí, del 46 al ¿qué? Al 54, ¿no? 64. Al 64 están los baby boomers, y antes están los... El silent, la generación silenciosa. Generation, que pues son... Del 28 al 45. Pues posguerra, Primera Guerra Mundial y Segunda Guerra Mundial. Sí, la gente que nació todavía en los 40 todavía debe de andar por ahí, que son los silenciosos, entonces no los escuchamos mucho, ¿no? ¿Qué les tocó vivir? Pues una crisis, híjoles, impresionante, ¿no? A ellos les tocó nacer en los tiempos de la posrevolución mexicana, por ejemplo aquí, o en otros países en las guerras mundiales, sí, ¿no? las guerras mundiales, Estados Unidos. Por eso se conoce como también la generación de la posguerra. Pero hablando entonces ya de los baby boomers, que son los que ahorita son nuestros adultos mayores más representativos, o los que están ejerciendo poder sobre nosotros los más jóvenes, ¿qué podríamos decir? Ahora sí, Juan, ¿qué nos podrías decir sobre esa generación? Proyéctalos a que el que nació en los 60, bueno, vamos a pensar en los 50,
¿Qué edad tendría? 70, 70 y tantos años. Bueno, alrededor de Estamos alrededor 70. de los 70 años, ¿no? Ajá. Como bien Más, comentas, pues, menos. de la edad de, aproximadamente de la edad del presidente. Del presidente de o Estados Unidos, del que también es presidente de Joe setentón. Biden, de varios de los principales mandatarios del mundo, ¿no? Incluso de los principales empresarios, ¿no? Como Empresarios, Carlos Slim también. Baby boomer, ¿no? Así es, así es. Con gente conservadora en algunos Así es, casos, ¿no? así es, así es. O con pues todas estas ideas de un trabajo más establecido, ¿no? Que luego ellos Horarios, vivieron esas cosas ideas. muy interesantes. Por ejemplo, algo que sí tenemos que reconocer es que a ellos les tocó vivir épocas bellas. Por ejemplo, aquí en México, o sea, esa época de los 50, 60, hubo un crecimiento económico muy interesante en el país. Y bueno, por ejemplo, cinematográficamente había pues estos grandes actores, Sí, la ¿no? época de oro del Sí, cine. sí. ¿no? La época de oro del cine, exactamente, y era súper ilustrativa, ¿no? El cine de oro le llaman. Entonces, pues, ¿qué no nos podrían... ¿Qué tantas cosas no habrán visto? Porque a ellos les tocó ilustrar en su tiempo, pues sí, las posguerras, pero también las cosas lindas que hubo entre todo ello, ¿no? Los romances, les tocó, platicar en su momento, o más bien recibir, a ellos les tocó recibir, mucha información, que a través de las generaciones, por ejemplo, ¿qué viene después? La generación X, ¿no? ¿Tú eres generación X? ¿De qué año eres? ¿De qué es ahí? 65-80. Al 80. Sí, yo nací en el 79. Y tú también, 69, ¿ah? Se llevan 10 años ustedes dos, pero son de la misma generación. Somos X. Ujú. ¿Tú qué opinas, Juan? A ver, la generación X, ¿cómo la defines? Bill Gates es generación X, ¿eh? Es lo que te iba a decir, la generación X, pues es esa generación que construye todo lo que ahora conocemos de tecnología. Exacto. Ok, fueron los que, se podría decir, crearon este ciberespacio. El mundo ciber... Y un atraso muy importante, porque bueno, aquí hablan de la Hasta generación nuestras X, generaciones no, van... por ejemplo el 65, pero si tú ves lo que define una generación, a nosotros eso que lo define nos llega muchos Después, años así más es. tarde. Ahorita ya no vamos tan rezagados porque pues también La la globalización información, ha ayudado, claro, ¿no? exactamente, ¿no? Ujú. Pero es más, o sea, nosotros podemos ver que la definición de millennials en el año en que empieza en nuestra sociedad es más tarde, Casi Mira, se desfase, es como yo de te 10 pondría- años. te pondría un ejemplo, aproximadamente. reforzando lo que dices tú, Larisa. ¿Cuándo fue Woodstock? ¿Qué fecha fue el Festival de Woodstock? 68, ¿68? por ahí, ¿Cuándo fue Rocky Ruedas de Avándaro? pues en principios de los 70 habrá Ok. sido, 69, o sea, sí Woodstock, fue un tiempo digamos después. que Woodstock es el icónico concierto de la generación X del gringo, ¿no? Sí,
y Avándaro es el icónico concepto Claro. de la generación X de México. 5 ¿Cuántos años más o de menos. diferencia? 5 vamos a Entonces, pensar. como por ahí, ¿no? Porque hay también todos estos asuntos. Tú podrías decir, no, los morritos ahorita son millennials. Bueno, hay que ver cuánto es el acceso a la tecnología, a la Claro, internet sin claro. límites, a la infraestructura, a la Hay igualdad que empezar a de ver oportunidades. desde Todo la eso fecha. condiciona el que una sociedad entre o no entre a lo que serían estos rangos generacionales. Claro, ¿no? exactamente. Y exactamente. tecnológicos, por ejemplo, hay que ver, por ejemplo, en la fecha que sale el 5G, y hay que ver cuántos años después entramos nosotros al 5G, porque no hemos Sí, entrado. exacto, El día que exacto. entremos vamos a tener clara esa... Con las nuevas ese generaciones parámetro. que se definen, ¿no? Porque nacieron ya con el internet o no, bueno, pues hay, Sí, ya en otros los países millennials que ya nacen con internet, son antes los que son nativos digitales. los centennials que ya nacen con internet avanzado, ¿no? Porque los millennials les tocó nacer en el... Imagínate chiquillos ahí. Sí, 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 Y digo, ya los centennials ya les toca vivir más velocidad, ¿no? claro. Que como dices, aquí en México todavía no es velocidad del Exactamente. internet. Aquí andamos Y también tiene fallándola. mucho que ver el acceso, ¿no? Ujú. Porque hay generaciones que se definen por el uso de la tecnología y de las computadoras. Entonces, aquí en México, ¿cuándo llega esa posibilidad, ¿no? A todas las a toda Y a la todas las población, casas, a todas yo- las casas. No sé, cuando yo era niño, yo creo que, y la mayoría de las personas de nuestra generación, las primeras computadoras que veíamos eran las de la tienda de Mexicana, ¿no? Esas grandotas que ocupaban todo el escritorio, o cuando ibas al aeropuerto, pero que tuvieras una computadora en tu casa era de algunos, ¿no? Que se llevaban la famosa Commodore que vendían en el Gigante, y que llevabas y conectabas a tu computadora, ¿no? Y jugabas a tu televisión, perdón, Claro. y jugabas ping pong, cabrón, y párale de contar, eso hacía una computadora. Ujú. A menos que fueras más chido tú y le supieras a la programación de un COBOL, un BASIC, un QBasic, supieras manejar las tarjetas perforadas. A mí me tocó aprender perforando tarjetas, ¿no? Entonces metieras esa cosa de papel, bajaras, Así y es. tuvieras un cuarto al lado de tu oficina para guardar la computadora, ¿no? Porque Claro. eran cosas bastante grandes, ¿no? Claro. La Blue One, creo que fue una de las primeras computadoras que era del tamaño de una habitación, ¿no? Claro, esas, había una Sacaba que una otra que semana. eran un poco más pequeñas, pero eran como solo para uso de gobierno eran pues ¿Qué muy podríamos decir, Larisa, especializadas. con respecto a esos conocimientos que luego, pues sí, se van haciendo más simples, se hacen más prácticos y empiezan a ser tal vez conocimientos un poquito obsoletos? Ya alguien que vivió en esa generación ya no puede realmente enseñar cosas a las nuevas generaciones. Entonces Pues estamos... no creo, también depende, digo, a mí me tocó toda esa parte, ¿no? De tener que ser de las primeras que yo aprendí a programar perforando tarjetas y luego con los discos floppy y luego los que eran más chiquitos y luego Bueno, no deja de el haber CD. cierta, Pero ahora eso sí es- que valga la redundancia, lógica, en este caso es lógica binaria, ¿no? Sí, claro, En claro. todo lo que estamos viviendo hoy, Pero es lo digitalmente, que ¿no? yo siempre les he explicado a los jóvenes, ¿no? A lo mejor nosotros de generaciones como la X o algunos baby boomers no somos nativos digitales, pero ¿qué creen? Nosotros somos los colonizadores digitales. ¿Por Ajá, qué? ajá. Porque Nosotros lo somos inventamos. quienes, y sí, y además tuvimos que aprender y enseñar a las generaciones pequeñas. Que viene siendo este conocimiento ancestral, que es, por ejemplo, hablar del código Morse, o sea, todo es binario, ¿no? Es el ir simplificando la información al grado de que llega a circuitos muy, muy pequeños, pero no deja de ser el mismo lenguaje. Como bien lo dices, Ernesto, hasta el latido del corazón es binario, ¿no? Es Sí. encendido y apagado. Ajá, carnal. ajá, O sea, así hasta es. dentro de tu caja torácica Ujú. está esa magia dentro de ti, carnal. Sí. Y bueno, ahí vamos a pensar que en esta solidaridad, en un primer objetivo, ¿no? Hablando de jóvenes con adultos mayores, Ujú. El conocimiento lo traen los adultos, ¿no? Este conocimiento lógico, ¿no? Claro. De cómo funciona
ya no nada más la realidad, sino el entendimiento humano. No, y la experiencia, ¿no? El conocimiento yo creo que acaba de hacer clic. Nosotros podemos estudiar muchísimo y lo que quieras, pero yo creo que te acaba de hacer clic en cuanto más experiencia y madurez tengas. Aristóteles lo decía muy claro, ¿no? Que uno no podía empezar a hacer filosofía antes de los 40. ¿Y qué crees? Cuando tienes 16 años ya crees que le sabes todo y acá ya leo a Nietzsche y ya estoy diciendo filosofía. Digo, yo así era y la verdad es que decía, no, Aristóteles está mal, pero sí, después de que ya eres mayor, te das cuenta Bueno, es de que también... esa madurez incluso neurológica, ¿no? Fisiológica que tiene tu cerebro y la experiencia, pues te dan completamente otra Otro visión. Entendimiento. Entonces, definitivamente no o sea, debemos querés pasar. entender, pero no entiendes, No entiendes nada. completamente. Ya hasta O sea, que estás grande por dices, ejemplo, ay, qué menso estaba. Por ejemplo, Larisa, ¿qué pasa con esos jovencillos, niños, a veces hasta de 10 años que ya hablan del amor? Que no saben nada del Pues amor. no, es que es parte muy importante en el proceso de aprendizaje de todos los seres humanos, la Claro. experiencia y la madurez. Y por alguna razón tendemos a creer que los adultos mayores, porque ya están chochando, ya no lo tienen, o lo perdieron, o ya no se pueden actualizar. Sí, es todo un tema muy polémico. Así es. Todo un tema muy polémico, pero, o sea, polémico porque va a haber quienes digan en una de esas si los que saben más son los jóvenes y los adultos ya traen todo echado a perder, ¿no? Pero vamos a pensar en que de verdad debemos proteger esos conocimientos ancestrales y tenemos que brindar servicios a estos adultos mayores para que ellos simplemente puedan saber que hay solidaridad humana, ¿no? O sea, que después de todo su conocimiento es valorado, su tiempo en la tierra fue bien visto, porque pues fueron una actividad económicamente productiva para la sociedad y la juventud tiene que valorar eso, ¿no? Tiene que valorar eso y por eso la juventud tiene que proteger y brindar cierto servicio al adulto mayor. Claro. Creo que tienes mucha razón, Ernesto, porque casi siempre las personas pretenden cuidar a los adultos mayores con buenas intenciones. ¿Has tomado algún curso de manejo de geriátrico? Sí, en psicología geriátrica. Y te has formado, ¿no? Entonces Sí, eso claro. te permite a ti atender de una manera mejor a alguna persona que necesite tu compañía. Sin embargo, el común de las personas no lo hacemos. Pensamos que podemos atender a nuestro familiar enfermo, ya adulto mayor, con la pura buena intención. Nunca checamos a un nutriólogo o la mayor parte de las veces no lo hacemos o no aprendemos a cargarla de una manera adecuada para que no se lastime ella y no se termine uno lastimando. Y un montón ni siquiera sabemos poner una inyección, hacer un vendaje, hacer una sutura fácil. Muchas situaciones que cuando ya vives tú con un adulto mayor, necesitas pues aplicar o esperar a que llegue la enfermera o el doctor o pagar porque eso, o que el Estado te lo provea, el ayuntamiento te lo provea. Y eso tú bien sabes que en las leyes no está, Ernesto. Exacto, ahí es donde tenemos que fomentar que bueno, las leyes deben de contemplar ciertas intenciones, pero no aplican, ¿no? O sea, no llegan a ser tan aplicadas a este entendimiento y a esta necesidad, que es, bueno, más allá de que efectivamente el gobierno venga y atienda a los adultos, que fomente, que promueva, que promocione estas técnicas de las que habla. O sea, oye, el conocimiento ya no se debe permitir que se secuestre por la privatización. O sea, el gobierno tiene que ver porque este tipo de técnicas se transmitan. ¿Cómo? Hasta llevar a las familias estas conciencias, vamos a suponer que infografías, ¿no? Que puedan entregársele a las familias y que las familias digan, ok, si yo tengo un adulto mayor o voy a tener un adulto mayor o voy a ser un adulto mayor, me tengo que preparar a los míos con estas técnicas y pues hacerlas de la familia, de la comunidad, ¿no? Y entonces empezar a ejercer otro nivel de gobierno en donde no nada más estamos esperando a que
los gobernantes vengan y nos atiendan a todos, que somos un chingo, no pueden ser poquitos atendiendo a tantos. Más bien, ellos tienen que hacer lo suyo, dirigir fondos, ¿sí? Y conocimientos. Y obviamente nosotros como comunidad tenemos que exigirlas, ¿sí? Digo, si yo no sé, mínimo tengo que ir y decir, oye, enséñenme. Bueno, esta es un poco también la idea de este programa de jóvenes solidarios con adultos mayores, ¿no? También ese joven debe ser una persona que esté interesada, ¿no? En no solo tener la buena intención, sino tener todas estas competencias, ¿no? Para la atención a los adultos mayores. No estamos hablando que se vuelvan médicos geriatras, ¿no? Así es. No, pero que tengan lo básico. Y yo creo que todavía, hablando ya, entrando al segundo objetivo, que es la dignificación, ¿sí? Es que podamos honrar, como bien decíamos, al adulto mayor. O sea, digo, ahí sí toda la comunidad, no necesitas tener un título para poder dignificar a un adulto mayor. Y ahí es en donde entra que, pues, tenemos que tener conocimientos básicos. Ahora, aquí hay para que hacernos, poder dignificar aquí hay que hacernos la pregunta, o sea, ¿cómo dignificamos a un adulto mayor? ¿Cómo? Porque una cosa es, bueno, saber atenderlo, acompañarlo, pero ¿cómo dignificamos a un adulto mayor? ¿Qué necesita el adulto mayor para sentirse otra vez una persona útil, digna? Ajá, así es. Pues yo creo que parte es que se sienta productivo. Así es. Que vuelva a sentirse productivo. ¿Cuántos adultos mayores no existen que de verdad viven depresión terrible porque ya no son productivos? Porque al día de jubilarse ya sienten que ya no tienen más que hacer, ya no hay objetivos, ya no hay metas que alcanzar. Independientemente de la cuestión económica, ¿no? Ese como pensar que su vida humana en crecimiento quedó truncada. Y es que aquí entra algo muy interesante, es el tercer objetivo, que es el respeto y la colaboración. Y luego hablamos del cómo, ¿no? Síguenos diciendo, porque ahí entra el objetivo número 3, o sea, generando respeto y colaborando con ellos, ¿no? Claro, que no sé, a lo mejor el joven puede trabajar junto con el adulto mayor, o si el adulto mayor consigue un trabajo, estar apoyándolo en que pueda realizar sus tareas, aquellas que se le hacen más difícil. No sé, porque a lo mejor no tiene la fuerza para cargar algo, o porque ya no tiene la vista para leer bien, o el oído para escuchar bien, pero no podemos reducir a la persona a casi nada y ya no me sirve porque sus sentidos se han menoscabado. Claro. Ahora, otro punto bien importante es que es bien importante que los adultos mayores sigan ejercitándose. Ahora, ya existe una nueva generación de adultos mayores como yo. Ay, sí, no. No, tú piensas. Sí, que vienes con otros hábitos y los propenderás. O tú piensas en los viejitos rock and rolleros. O sea, un ejemplo, ¿no? De los baby boomers, ¿no? Piensen en todos estos viejitos rock and rolleros. Mi hija, por ejemplo, es feliz siguiendo a Brian May, ¿no? De Queen. Y lo ama, ¿no? Sí, porque dice, es un súper abuelito, pero el señor es físico. O por ejemplo el Resortes, ¿no? O esos grandes bailarines aquí mexicanos que se agarran. Bueno, no era el Tintán también. Martínez Resortes. Sí, no, o sea, ya viene también una generación, ¿no? Donde vamos a tener otro tipo de adultos mayores. A ver, pero para darle un seguimiento secuencial, porque luego nuestros objetivos se van integrando uno con otro, ¿no? Entonces hablábamos de obviamente protegerlos, dignificarlos, respetarlos y colaborar con ellos, pero luego viene eso de respetarlos entre generaciones y colaborar entre generaciones es todo un tema, pues, porque luego se presentan ciertas diferencias y ciertas exigencias. Luego llega a pasar que el adulto mayor quiere exigir el respeto. Sí, lo que platicamos. Y luego llega a perder él mismo pierde el respeto a las generaciones más jóvenes, entonces al no entregarle respeto a los jóvenes, obviamente los jóvenes no le regresan el respeto. Y ahí entra un cuarto objetivo, que es la integridad de adultos mayores,
la supervisión de ellos mismos, pero ante todo el trabajo social. Esto tiene que ver con también orientar al adulto mayor. Sí, También claro. orientarlo al mismo adulto mayor. Bueno, no hablo de que también llega a haber demencia senil, Alzheimer y problemas que ya hay una desorientación más avanzada, pero simplemente hablar de cómo dignificarse a ellos mismos. Claro, aquí ya estamos cómo hablando darse a de respetar. que a través de trabajo social identificar a todos aquellos adultos mayores en nuestras comunidades y darles verdadero seguimiento. No se trata solo de hacer un censo, ¿no? Pues está fulano, fulano, fulano y él tiene demencia senil, él tiene Alzheimer, él tiene... No, sino verdaderamente darle seguimiento. Entonces, estos jóvenes que apadrinen adultos mayores, bueno, algunos será para el tema de ayudarlos en su trabajo, acompañarlos, y otros también será para este tipo de competencias que tú mencionabas. Cosas más específicas. Exactamente. ¿No? Pero son casos Y ahí viene el quinto objetivo, que es el acompañamiento, ¿no? O sea, este apadrinamiento puede ser aplicado tanto para temas laborales como para temas deportivos. O de recreación. Recreacionales, así es. O sea, ¿qué estamos diciendo aquí? Estamos diciendo que este acompañamiento tiene que ser un formato que ya sea convencional, que sea un formato en el que podamos convivir libre y relajadamente. O sea, que se pueda fomentar a que los jóvenes puedan apadrinar a un adulto mayor. Claro, ¿y qué actividades son? Bueno, a lo mejor paso por mi viejito y lo llevo al súper, al mandado, o lo llevo un ratito al parque, o vamos a trabajar juntos, ¿no? Tiene un horario a lo mejor pequeño en alguna tienda de estas donde los viejitos son los cerillos, ¿no? Voy y lo acompaño y lo ayudo, cargo las bolsas. Sí, normalmente el adulto mayor se supone que está recibiendo una remuneración por dar un servicio y de repente ese servicio tal vez es un poquito lo sobrepasa, o sea, Claro. y ahí requiere una mano, O ¿no? como ahora en la nueva normalidad, a veces están lastimados, ¿no? que ellos ya ni siquiera pueden estar en las tiendas porque son población de riesgo. Exacto. Entonces que el chico que lo apadrine vaya y haga esa labor y le lleva Su dinero. ¿no? Sí, y que haya, bueno, en este apadrinamiento tiene que haber esa fuerza de mano de obra que trae el joven, pero esa experiencia, ese conocimiento, esas técnicas avanzadas que pueda llegar a tener el adulto mayor. O a veces al revés, hablando ya de tecnología, por ejemplo. Claro. El joven es el que sabe y puede pues ir a apadrinar al adulto para ser su facilitador ¿en qué? En tecnología, enseñarle a virtualizarse, por ejemplo, ¿no? Así es. Esos son formatos en los que al día de hoy, nada más pensando en ese tipo de proyecto, qué interesante sería, hoy cada vez más población tiene un teléfono inteligente, ¿no? Y cada vez más gente tiene esa capacidad de virtualizarse, de tener un correo electrónico, obviamente cuentas virtuales. En redes sociales, pero luego, qué dificultad a veces para uno mismo poder ingresar a esas aplicaciones porque hay ciertos códigos que no entendemos y que nos detienen, nos entretienen y a veces hasta nos hace pues exasperarnos y dejarlo, ¿no? Y puede pasar mucho tiempo en el que podamos conectar y dominar esas grandes tecnologías. Y ahí vendría muy bien el apadrinamiento de un joven que llegue y diga, oye, yo te voy a enseñar, o sea, te voy a decir cómo. No como típico que llegan y hacen todo por ellos y al rato, ahí está, ya me voy. No, pues no me enseñaste, cabrón, ¿no? Enséñame que yo te enseñaré, ¿no? algo, sí, claro, algo tendrán claro. en la convivencia. Así es, y yo creo que parte fundamental de este apadrinamiento es tal cual esa convivencia y esa escucha activa, ¿no? A manera de resumen, me gustaría, igual platícanos, Juan, así como a manera de resumen y cierre, si tú has tenido alguna experiencia con un adulto mayor
en donde tú hayas colaborado de alguna forma con él y que digas, ¿sabes qué? Si suponemos que parte de nuestro servicio en la patriótico y obviamente en la humanidad también, decir, vine a esta vida y hice ciertas cosas por la humanidad, llegué a trabajar con adultos mayores. Cuéntanos alguna experiencia que hayas tenido. Mira, yo pertenecí al movimiento Scout de México durante muchos años y eso te impone pues una perspectiva de dejar siempre el mundo mejor de como lo has encontrado. Hacíamos actividades muy habituales de ir a visitar algunos asilos, sobre todo para fechas como el día de hoy, 10 de mayo, en Navidad, y llevarles algún bolo o hacerles ahí alguna convivencia, ¿no? Entonces ellos siempre lo recibían de manera muy grata y efectivamente les super alegrabas el día, ¿no? Era un momento muy emotivo para ellos. ¿Y eso se te quedó como un hábito? Mira, te soy honesto, actualmente no lo hago porque tengo otras actividades, sin embargo, como dicen los carnalitos de la obra ahí, todos los seguidores de José María Estiva de Balaguer, el que no sirve para vivir, el que no sirve para vivir, no sirve, el que no vive para servir, no sirve para vivir, ¿verdad? Saludos, carnalitos de la obra, del José María Estiva de Balaguer, ¿verdad? Y todos los carnalitos del Opus Dei, que dicen, Rey, y bueno, creo que son hábitos de vida, carnal. O sea, creo que tú preguntabas hace rato cómo dignificar a alguien. El abanico es muy amplio, desde respetarlo, así es, desde no imponerle nada, desde permitirle ser libre. Claro. Incluso a un adulto mayor, hasta voltearlo a ver y sonreírle, puede dignificarlo, ¿no? Dependiendo del momento que esté viviendo. Es así de sencillo. No, incluso con dejarlo ser lo dignificas bastante. Así es. Escucharlo, ¿ah? Y es eso, la escucha activa. Y bueno, hay una ética de mínimos y una ética de máximos, ¿no? La de mínimos, pues a lo mejor es quedarnos con el respeto. La de máximos es ser compasivos y tener solidaridad. Y pues es elección de cada quien, ¿no? Si queremos vivir una ética de mínimos o una ética de máximos. Sí, ya con que, bueno, hasta en este proyecto legislativo podríamos hasta definir cuáles son los mínimos, ¿no? Para que alcancemos la mayoría de los de nuestra comunidad a hacer esos mínimos. De entrada la legislación, la ley positiva es ética de mínimos, eso ya se sabe, pero la pregunta es, ¿y por qué no se hace de máximos? O sea, buscar a que logremos el máximo. Así es. Sí, que seamos una comunidad altamente competente, ¿verdad? Así es. Sí, y bueno, de eso se trata este proyecto que luego es muy distinto a otros proyectos de candidatura. De verdad es que nos han dicho que somos disruptivos, o como nos han dicho ahí quienes nos entrevistan, que estamos haciendo un proyecto... Una política diferente, ¿no? Pero creo que tiene que ver con este tema de de esta búsqueda, ¿no? De un proyecto más honesto, ¿no? Y sobre todo de una incursión sin vicios, ¿no? En la política. Exacto, y de lo que sí se puede hacer y no de lo que no. Porque luego hablamos mucho del qué no, pero vamos buscando el cómo sí puede suceder, ¿no? Y ya es un poco la propuesta del intercomunitarismo, ¿no? Que generalmente en la política hablamos del cambio y es el bandazo, el pendulazo, ¿no? De un lado al otro. Si no es de derecha, te vas a la izquierda. Si no es de la izquierda, te vas a la derecha, ¿no? Si no es uno, son todos. ¿sí? Sí, aquí tenemos que encontrar el justo medio. Así es. Buscamos ser gente equilibrada, buscamos entender que más allá de querer encontrar oponentes o bueno, encontrar con quién pelearnos, démonos cuenta que es nomás solucionar, y si tenemos algo que resolver es con cada quien, o sea, cada uno tenemos que cambiar nuestro chip, nuestro paradigma, y si podemos entrar a este paradigma del intercomunitarismo, vamos a poder redefinirnos como humanidad, porque el estar viendo diferencias entre unos y otros nos va a llevar a mucha carencia, a mucha guerra, obviamente como ahorita que hay mucha guerra mediática, donde estamos tendenciándonos a estas ansiedades de alto grado, de alto impacto, donde terminamos cayendo en este consumismo
desmedido, y poco a poco perdemos nuestra propia esencia, que es ser humanos, ¿no? Ser humanistas. Y ojalá y nos conservemos, nada más dándonos cuenta de que el oponente está en uno mismo, y que si lo podemos detener y podemos fluir en esta esencia positiva, encontraremos esos máximos que son el bien ser, ¿no? Así es. El bien ser de las personas. Si podemos desarrollar a los jóvenes, si podemos dignificar a los adultos mayores, si nos podemos hacer productivos en nuestra acción, pues vamos a empezar a tener grandes cambios en nuestra comunidad. El día de hoy estamos hablando del 8º programa. Mañana hablaremos, bueno, de uno muy, muy interesante, que ya es queremos hablar de lo que es la movilidad masiva, colectiva y masiva. Queremos hablar de este gran avance que está teniendo nuestra ciudad, que ya no es una metrópoli, ya es una macrópoli, y queremos que llegue a ser una cosmopoli, ¿no? O sea, queremos llegar a ser cosmopolitas, ¿por qué no? O sea, ya nos visita gente de otras culturas, obviamente con distintos niveles de conocimiento, llegan los indígenas, llegan obviamente los europeos, y tenemos y los chinos, que luego tienen otro tipo de formato, los hindúes, no sé, aquí tenemos a mucha gente de distintos lados, ¿no? Y bueno, y cada vez más. Exacto, este proyecto nos tiene que elevar la competencia comunitaria, obviamente individual, formándonos y elevando este nivel de competencia en el que estamos aplicando todos para poder mejorar. ¿Mejorar qué? Pues esa convivencia, ¿no? Si ahora estamos siendo muchos más en esta localidad, por ejemplo, hablamos de que el Distrito 8, ahí mencionamos, bueno, ahí tenemos el mapa, ¿no? El mapa donde estamos hablando de más de 70 colonias, son, híjoles, creo que son 333, se me olvidaba el número de secciones. De las y es secciones. Es una joya este distrito, que es muy representativa porque es lo que siempre fue Guadalajara, ¿no? El origen de Guadalajara, el corazón, el desarrollo secuencial de esta ciudad, que luego fue más allá de este terreno, pero sigue en este terreno, en esta jurisdicción, sigue habiendo mucha diversidad. Se sigue viendo gente no nada más, como dicen, de la calzada para allá, ¿no? Gente de un nivel socioeconómico, gente de otro. Ya está mezclado, ya vemos de unos y de otros en cada lado. Se ve gente de todo el estado en este distrito, se ve gente de todo el país en este distrito, y se ve gente de otras comunidades internacionalmente hablando, extranjeros dentro de este distrito, ya viven en el mero centro, y lo que queremos es poder entender que este distrito es de un gran valor. Tenemos que integrarlo, no dividirlo, ya no dejemos que se siga segmentando. Sí, efectivamente somos muy distintos todos los seres humanos, pero ya no tenemos que estar viendo tanto la diferencia es natural. Ahora tenemos que buscar esa similitud, esa empatía con esas diversidades, y poder convivir, poder de repente quitarnos nuestro rol, nuestro disfraz, ponernos el de otro, invitar a otros a ponerse el nuestro, o sea, abrir las puertas de nuestras casas, tener esta solidaridad comunal, y llegar a esta convivencia de hermandad, ¿no? De fraternidad. Y bueno, esto es el Sócrates Café. Muchas gracias por habernos acompañado. Sí, gracias. No olviden que el 6 de junio tenemos esta votación electoral. Es nacional, o sea, en todos lados se está viviendo esta efervescencia. En otros estados hay mucho movimiento. Aquí siempre ha sido un estado que rechaza la representatividad, rechaza el ir y tomar acción. El día de ayer fuimos al Baratillo, estuvimos ahí repartiendo un poco de publicidad de este movimiento, y había gente que de entrada decía: no me interesa la política, no me interesa saber cosas de gobierno, no me interesa, y ya les hacíamos la pregunta de: oiga,
pero hay algo que se pudiera hacer por usted. No, pues sí, pues deberían de hacer porque nos están quitando, ¿y por qué entonces no se involucra en este momento? Porque este es un momento que define su día de mañana. A veces no conectamos que nuestras decisiones de hoy tienen que ver con lo que nos sucede mañana. Y si no nos damos cuenta que el momento de las elecciones es un momento crucial, de que de veras digamos, oye, ¿cuántas opciones hay en la boleta? Hay tantas. Ok, ¿cuál es la propuesta de cada una? ¿Con quién empatizo? ¿A quién percibo? Digo, hay que confiar luego en nuestras intuiciones. ¿A quién percibo con ese nivel de honradez, de honestidad, que pueda yo entregarle mi confianza? Porque ese voto no es literal un pacto, no es decir, oye, yo hice esto por ti, ahora tú me debes. No, es una entrega de la confianza plena a que pues lo que vas a hacer va a ser en representación mía. Yo te estoy entregando ahora sí que ese poder, ¿no? Y si la mayoría entrega ese poder llega a ejercer pues lo que vamos viendo, ¿no? Lo que vamos viendo. Y ojalá y veamos proyectos como estos que estamos hablando, como dicen, gane quien gane. Esperemos que quien gane llegue a voltear a ver este paradigma que es el intercomunitarismo y diga, pues ejerzamos el intercomunitarismo. ¿Por qué? Porque es una nueva forma de convivir que es, claro, respetando la esencia de nuestros principios culturales, humanos, ¿no? De la raza humana, internacionalmente hablando, y nos va a llevar a quitarnos de tabúes y nos va a llevar a confiar y a convivir, ¿no? Así es. Entonces, bueno, les agradecemos mucho que nos hayan acompañado en este Sócrates Café. No olviden de votar el 6 de junio de 8 de la mañana a 6 de la tarde. El Partido del Trabajo es una opción muy interesante, es un movimiento que está en pro de la cuarta transformación y obviamente de las transformaciones que vengan. Que sean necesarias. Estamos en pro de hacer transformación social intercomunitariamente hablando. Muchas gracias, hasta la vista. Gracias a los invitados. Bye bye.